Reconstruido. Capítulo 12. Di la verdad. Izuku aún tenía una sonrisa tonta en el rostro mientras metía la llave en la cerradura de la puerta del apartamento. Acompañó a Ochako hasta su puerta y ella le dio otro beso tremendo antes de irse. Después, volvió a casa aturdido. Era una sensación parecida a los efectos de su don. Su estómago intentaba desprenderse de su cuerpo y sentía que bien podría haber estado caminando sobre nubes. Izuku había hecho todo lo posible por quitarse el lápiz labial de ella antes de llegar a casa, pero aún esperaba desesperadamente poder escabullirse de su madre y ducharse antes de cenar para ayudar a ocultar la evidencia. Se quitó las zapatillas en el genken y pasó de puntillas por la cocina. Izuku. ¿Eres tú? ¿Podrías entrar? Izuku suspiró quedamente y se dirigió a la sala. Adiós a su sigiloso acercamiento. Sí, mamá, ¿qué pasa? Vaya, parece que alguien se ha estado divirtiendo un poco. Izuku se puso rígido ante el familiar tono burlón. Miró horrorizado la cara sonriente de Kayama Nemuri, recostada en la silla frente a su madre, bebiendo una copa de vino tinto. Llevaba una falda azul marino larga y vaporosa y una blusa blanca. Sus gafas apenas ocultaban el brillo travieso de sus ojos. Parece que te has dejado llevar por la flor de la pasión, ¿verdad, Izuku? Kayama-sensei. ¿Qué haces aquí? La invité, cariño. Inko estaba sentada en el sofá con su propia copa de vino. Vestía un atuendo similar, un poco más formal. Una falda gris oscuro, una blusa verde y un suéter blanco roto sobre los hombros. Pensé que esta era una buena oportunidad para invitar a tus mentores a cenar y agradecerles todo el trabajo que han hecho. Es nuestra invitada, así que sé respetuosa. Medianoche desestimó el reproche de Inko con un gesto. Tranquila, Inko-san. Seguro que es bastante impactante que tu profesora aparezca de repente para cenar y tomar vino con tu querida madre. Le guiñó un ojo e Inko se sonrojó con una risita. Solo tienes que contarme tu rutina de cuidado de la piel. Apenas pareces la hermana de Midoriya. Los ojos de Kayama brillaron de alegría por encima del borde de su copa de vino. Izuku reprimió un escalofrío al ver a su profesora coquetear con su madre. ¿Qué está pasando? Cariño, ¿por qué no vas a ponerte algo más formal para la cena? Sugirió su madre. Todavía estamos esperando a nuestro otro invitado. Inko. ¿No estarás intentando estar a solas conmigo? ¡Qué escándalo! Izuku caminó mecánicamente hacia su habitación al son de las risas de su madre y su maestra. Toda la esperanza y positividad que sentía por la increíble cita con Ochako se marchitaron y murieron. Esto es el infierno. Nemuri, eres un desastre. A estas alturas, ya se había servido suficiente vino, así que Nemuri había optado por el agua para el resto de la noche. Lo último que quería era emborracharse de verdad delante de 3 desconocidos, sobre todo cuando 2 de ellos eran su alumno y su madre. De verdad que no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mi hijo. Por fin ha salido de su caparazón en la UAI, por lo que me ha contado, tú has tenido mucho que ver con eso. Él es quien hace todo el trabajo, Inko. Solo le estoy dando una pequeña orientación. Aún así, quiero que sepas que te lo agradezco. Apoyó su copa de vino en la mesa auxiliar que tenía a su lado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Inko se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y la barbilla en los dedos entrelazados. Sus ojos, que antes eran amables y abiertos, se endurecieron en una mirada fría y calculadora. La intensidad que emanaba de ella disipaba cualquier duda que Nemuri pudiera tener de que se trataba de la madre de Izuku. Era la misma mirada que había visto en Izuku cuando evaluaba una tarea durante el entrenamiento. Era una mirada destinada a diseccionar un problema hasta la raíz y revelar todas las posibilidades de victoria, y ahora mismo estaba haciendo que Nemuri sintiera empatía por todos los bichos que se observaban bajo el microscopio. ¿Por qué ayudas a mi hijo? Bueno, esto fue un gran avance. Sinceramente, Nemuri debería haber esperado algo así. Por lo poco que Izuku le había contado sobre su madre, ella era una mujer extremadamente protectora que lo había criado sola desde que nació. Si Nemuri estuviera en su lugar, también desconfiaría de los extraños que entrarán en la vida de su hijo. Aún así, tiene que ser tan aterradora. Al principio, fue solo porque era un estudiante que pidió ayuda. Habría hecho lo mismo por cualquiera, pero después de esa primera lección, me recordó mucho a mí misma. Nemuri tragó saliva con dificultad ante la avalancha de recuerdos de su primer año en la UA. Mucha gente me ayudó a crecer cuando tenía su edad. Sé lo que es estar ansioso y asustado, y sentir que no merece ser un héroe.
Quería ayudarlo como otros me ayudaron a mí, y ahora es como un hermano pequeño para mí. Nemuri se sorprendió un poco con la respuesta. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de la verdad de cada palabra. Izuku había empezado siendo su alumno, pero lo sentía como de la familia. Estaba acostumbrada a ser la más pequeña de la clase. Sus amigas de la UA eran un año mayores que ella y se crió principalmente en el salón rodeada de mujeres mayores. Shouta y Zashi todavía tendían a tratarla como a una hermana menor a veces. Se sintió bien asumir el rol de hermana mayor para variar. Sintió que un peso se le escapaba de los hombros cuando la mirada de Inko se relajó. Eres una buena mujer, Kayama Nemuri. Disculpa el interrogatorio, solo quería asegurarme. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, claro. Así se sintió Olmiga cuando lo acorralé en la sala de profesores. Quizás debería disculparme con él. Izuku se bajó las mangas de su camisa mientras volvía a la sala. ¿De verdad necesito que me la hagan? La acabo de comprar. Oye, mamá, ¿se metió esta camisa en la secadora sin querer? Creo que se encogió un poco. Inko fue a responder cuando sonó el timbre. Oh. Ese debe ser nuestro otro invitado. Izuku, ¿podrías poner la mesa? Cenaremos en unos minutos. Le dio un beso en la frente al pasar. ¿Te ves bien, cariño? Inko corrió hacia la entrada, dejando a Izuku desorientado. Medianoche se levantó de la silla y se inclinó para susurrarle el oído. Te faltaba un poco de lápiz labial en la mejilla. Se sonrojó de vergüenza y se frotó la mejilla con furia mientras Kayama reía a carcajadas. En serio, a veces lo pones demasiado fácil, Midoriya. Entonces, ¿quién es el afortunado? Su maestra meneó las cejas e Izuku luchó por no ponerse como una fresa con su rubor cada vez más intenso. ¿Por qué pensé que tomar clases con ella era buena idea otra vez? Izuku ignoró las pullas de la heroína mientras su madre regresaba con una silueta muy familiar detrás de ella. Bien, antes de que todos tomen asiento, creo que conviene presentarme. Señor Yaji, él es Kayama Nemuri. Nemuri, él es Yaji Toshinori, el entrenador personal de Izuku. Izuku quedó atrapado como un espectador de un accidente de tren. Si esto fuera un anime, imaginó que la cámara lo enfocaría con la clásica perspectiva de ojo de pez del horror. La figura esquelética de Olmig se alzaba sobre su madre y los demás ocupantes de la habitación. Su familiar, pero aún horrible, traje amarillo colgaba de su cuerpo, con una botella de vino aferrada en un brazo. Su mentor parecía aún más demacrado, con la conmoción reflejada en sus rasgos. Midnight estaba igualmente aturdido, borrando cualquier rastro de las burlas que Izuku había soportado anteriormente. Yaji. Kayama. Ol Yaji. Joven Midoriya. Y yo soy Inko. Su madre aplaudió. Ahora, por favor, siéntense todos. La cena está servida. Me equivoqué, pensó Izuku aturdido mientras su madre empezaba a reunir a la gente en sus asientos. El infierno tiene que ser mejor que esto. El incómodo silencio solo se rompía con alguna tos ocasional y el repiqueteo de los palillos contra los platos. Izuku estaba sentado frente a su madre, quien había intentado charlar un poco, pero se había quedado callada a medida que la tensión entre los demás en la mesa crecía. Izuku no tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza en ese momento, pero sabía que al menos se había dado cuenta de que había algo más en la situación de lo que parecía. El propio Izuku estaba sumido en el pánico, catalogando las miradas inquisitivas que Kayama les lanzaba a él y a Yaji. Su mentor comía despacio, concentrado en el arroz que tenía delante. Izuku sabía que debía de haber sido doblemente incómodo para él. No solo se veía obligado a esta situación, sino que la comida en general era un tema delicado para el héroe tras su lesión estomacal. No podía comer mucho y a menudo tenía que beber agua y batidos con suplementos para mantener una dieta aparentemente normal. Aún así, Izuku apreciaba su silenciosa y tranquilizadora presencia más de lo que podría expresar con palabras. Izuku había logrado concentrarse principalmente en su propio plato, pero ahora que la gente estaba terminando, la fuerte tensión en la sala estaba aumentando una vez más. Bueno, supongo que iré por el postre que preparé. Inko se levantó de la mesa. Disculpen. Medianoche se levantó de la mesa y miró a Yaji con furia. Permíteme ayudarte, Inko-san. Cuando ambos se alejaron, Izuku asintió con la cabeza hacia el pasillo y él y Yaji se escabulleron. Esto es un poco incómodo, muchacho. ¿Ah, sí? Izuku se pellizcó el puente de la nariz y exhaló. Lo siento, All Might. Es que estoy un poco abrumado.
No te disculpes, hijo mío, fue un mal intento de broma. ¿Qué crees que deberíamos hacer, joven Midoriya? No lo sé. O sea, mi Ning seguro que lo resolverá tarde o temprano. Y mi mamá sabrá que las cosas no están bien, incluso si convencemos a Kayama de que no se lo diga. Es que, no sé, All Might. No veo salida. Bueno, siempre podríamos decirles la verdad, muchacho. Izuku miró boquiabierto a su mentor. Pero señor. ¿Está seguro de que sería buena idea? All Might le puso una mano en el hombro. Uno para todos es tu don ahora, Izuku. Tú eres quien lleva esta carga y quien decide a quién dejar entrar. Lo mantuve todo en secreto la mayor parte de mi vida, pero tú eres mucho más sociable que yo. Su mirada se nubló un poco al bajar la voz. Las personas más cercanas a mi familia eran mi maestro y Gran Torino, y ambos sabían de nuestro don mucho antes que yo. Pocas personas conocí a lo largo de mi vida a las que siquiera se me ocurriera decirles la verdad, pero eso fue por culpa de todos para uno, ¿no? Decírselo a la gente podría ponerlos en peligro. Sí y no. Ante la mirada confusa de Izuku, All Might suspiró. Estar asociado conmigo podría haber puesto a la gente en peligro, es cierto. Pero decirles lo que les esperaba también podría haber ayudado a protegerme a mí y a ellos. A veces me pregunto si hubiera involucrado a más gente en la lucha contra ese demonio, si tendríamos los problemas que tenemos hoy. Pero siempre habrá riesgos, joven Midoriya. Dejando de lado la idea de uno para todos y todos para uno, aspiras a ser el héroe supremo. El próximo símbolo de la paz. Eso sí que traerá problemas. Me he ganado bastantes enemigos a lo largo de mi carrera que solo desearían encontrar a alguien cercano y usarlo para llegar a mí, incluso sin mencionar a todos para uno y su sindicato. Ser querido por un gran héroe siempre conlleva riesgos. Nunca me di la oportunidad de comprobar si el riesgo valía la pena. Aunque quizá para ti sí. All Might le ofreció una sonrisa forzada. Esto era muy distinto de las sonrisas descaradas y atrevidas del héroe número 1. Esta sonrisa provenía de Yaji Toshinori, su mentor. En ella se reflejaba la carga que conllevaba aferrarse a su gran secreto durante tantos años con el don. ¿No es para eso que estamos los viejos después de todo? ¿Para hacer un mundo mejor para ustedes, niños? ¿Se lo dirías? Dijo Izuku con voz sorbida. Si estuvieras en mi lugar, ¿les dirías la verdad? All Might guardó silencio un largo rato antes de responder. Desde pequeño me aislé porque quería ser un pilar. Quería ser quien apoyara a la sociedad y demostrara que las cosas podían cambiar. Y quizá funcionó, pero hijo mío, tienes que elegir tu propio camino. Serás el doble de héroe que yo, Izuku. Eres muy inteligente y tienes aún más determinación que yo. Pero eres un chico sociable. Tienes amigos y compañeros que te motivan, una familia que te quiere y quiere protegerte. Tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Yaji rodeó a Izuku con sus brazos y lo estrechó en un abrazo. Izuku se derritió en el abrazo de su mentor. Había disfrutado de muchos abrazos de All Might en el casi año y medio que lo conocía. Su musculatura daba abrazos increíbles, pero había algo muy especial en ser abrazado por la versión más delgada de su mentor. Compartían la misma calidez, pero así Izuku podía rodear con sus propios brazos el abdomen de Yaji. La ligera deformidad de los codos y las costillas del hombre más alto le sentaba bien. Era como encontrar una parte perdida de sí mismo. De acuerdo, dijo Izuku. Se secó las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos y puso una expresión de determinación en su rostro. Digámosles la verdad. Nemuri se mostró escéptica ante la conspiración de Izuku y Yaji al regresar a la mesa. No entendía por qué All Might estaba allí, ni cómo Inko, al parecer, ignoraba que Yaji era el maldito héroe número 1, pero estaba alerta y preparada para cualquier cosa que esos dos pudieran inventar para intentar mentirle. Y luego empezaron a hablar. Francamente, casi todo lo que decían era completamente ridículo. ¿Un don transferible? ¿El don transferible de All Might? Era una locura. ¿Qué probabilidades había de que el héroe número 1 se topara con un chico sin don con un corazón de oro en una ciudad con millones de personas y se quedara para presenciar un acto de heroísmo que personalmente consideraba tan inspirador que decidió entrenarlo para convertirse en el próximo símbolo de la paz y poseedor del don individual más poderoso de la historia? Era absurdo y descabellado, y cada palabra era cierta. Nemuri había pasado suficiente tiempo con Izuku y Yaji como para descifrar sus pistas, y ninguno de los dos era un mentiroso consumado. Demonios, la mayoría del profesorado ya había descubierto que All Might ocultaba algo turbio. Casi todos creían que tenía un hijo ilegítimo secreto y que por eso se estaba casando.
Snipe incluso había apostado a que Midoriya era su hijo ilegítimo y que Yaji por fin había decidido ser padre. Francamente, Nemuri habría pensado que eso era mucho más probable que la historia que esos dos acababan de contarle. Era demasiado absurdo para no ser verdad, y eso aterrorizó a Nemuri hasta la médula. El don de Izuku, ese don devastador que aparentemente también contenía los de otros 6 héroes, no fue una adición tardía. Nunca se suponía que lo tuviera. Su don no solo era demasiado fuerte para su cuerpo, parecía que uno para todos habría sido demasiado fuerte para cualquiera. Había tenido un don por menos de 6 meses. Una parte de ella se maravilló ante la idea de que con solo unos meses de experiencia usando un don y un año de intenso entrenamiento físico, Izuku había logrado catapultarse a casi la cima de los primeros años de la UA. Era impresionante por sí solo, pero en contexto era un maldito milagro. Otra gran parte de ella quería darle una bofetada a All Might en la cabeza. Por las miradas tímidas que le dirigía, el hombre tenía una idea de cuántas violaciones del protocolo y la ética básica había cometido durante su primer encuentro con Midoriya. Ese solo hecho lo salvó de que ella lo atacara con dureza delante de los Midoriya, pero ella tendría algo que decir cuando se fueran de allí. Izuku, bueno, no estoy seguro de entenderlo del todo. Este látigo negro no es una mutación de mi don, sino el don de, ¿dijiste un vestigio? Inko parecía desconcertada mientras miraba a su hijo. Nemuri no podía culparla por eso. All Might no solo le había dado a una adolescente el don más poderoso del mundo, sino que, sí, también estaba embrujado por los fantasmas de los antiguos usuarios fallecidos. Sí. Puedo, hablar con una versión de los antiguos poseedores que se ha salvado dentro de One for All. No sé si son sus almas exactamente, pero es como una versión de su mente que fue salvada por el don antes de que se quedaran en One for All. Aún hay mucho que desconocemos, continuó All Might. Desafortunadamente, se perdió gran parte de la historia de los usuarios anteriores de One for All. Muchos transmitieron el don en sus últimos momentos a la persona más cercana. Izuku y yo somos la excepción a la regla, en cierto sentido. Mi maestro me eligió por mi deseo de ser un símbolo. Yo elegí a Izuku por razones similares. Nemuri miró a All Might con los ojos entrecerrados. ¿Los usuarios de uno de los dones más poderosos que jamás hayan existido muriendo en combate? ¿Todos? ¿Quién demonios era lo suficientemente poderoso como para dar caza a varias generaciones de usuarios de dones, cada uno más poderoso que el anterior? Su mirada se desvió hacia el costado de Yaji, donde su herida estaba oculta por la ropa. Podría haber. Ella y Yaji definitivamente necesitaban hablar después de esto. Esta vez fue el turno de Inko de fulminar con la mirada al símbolo de la paz. ¿Y alguna vez planeaste contarme todo esto tú mismo, Yaji? ¿O ibas a seguir mintiéndole a la madre de Izuku mientras lo entrenabas? Bueno, ya verás, ¿no te detuviste a pensar en las consecuencias de tus acciones o asumiste que ser el héroe número 1 simplemente nos acostumbraría a todos a tus errores? Pero, eso no es exactamente, supongo que ser el héroe número 1 te ha dado cierta sensación de invulnerabilidad. Bueno, no es así. Me temo que una sonrisa no será suficiente para resolver tus problemas esta vez, All Might. Mamá. Siseó Izuku. Incluso Nemuri se estremeció ante el veneno en la voz de Inko. Si antes había creído que estaba en peligro, no tenía ni idea del terror que Yaji sentía en ese momento. Eso es injustificado. No, está bien, joven Midoriya. No se equivoca. He cometido varios errores durante mi tiempo como tu maestro y solo espero que me perdones en el futuro. Nemuri observó a Inko observar el símbolo de la paz, juzgando sus palabras. La madre suspiró. Lo siento, Yaji-san. Me temo que la sorpresa me impidió pensar bien. Está bien, señora, reconozco que esto debe ser demasiado de golpe. Inko desestimó sus palabras con un gesto y abrazó la taza de café. Gran parte del postre se había olvidado tras las sorpresas, pero Inko había mantenido un flujo constante de café en su taza para mantenerse cuerda mientras procesaba la historia de su hijo. Sé un par de cosas sobre hombres temerarios que guardan secretos nacionales, Yaji. Es difícil confiar en los demás cuando llevas el mundo entero sobre tus hombros. Pasó los dedos por el borde de su taza de café, mirando algo que ninguno de los demás podía ver. No apoyé tanto como debería haber apoyado a Izuku como héroe. Izuku abrió la boca para protestar, pero Inko lo interrumpió. No, es verdad, Izuku. Uno de mis mayores arrepentimientos es haber tardado tanto en darme cuenta de que esto era más que una fantasía infantil.
Pensé que si te disuadía de hacerlo podría mantenerte a salvo, pero te pareces demasiado a tu padre, tercos de pies a cabeza los dos. Miró a Olmigt. Has hecho más por los sueños de mi hijo que yo. Le diste la oportunidad de ser un héroe. Si no fuera por ti, no creo que Izuku fuera tan feliz como lo es hoy. Su mirada se endureció de nuevo. Pero si mi hijo vuelve a lastimarse, desearás no haber nacido, ¿entiendes? Ese sí, señora. Olmigt hizo una reverencia en el suelo, lo que hizo que Nemuri abriera los ojos de par en par, sorprendido. Lo prometo, protegeré a Izuku con mi vida. Moriré por él si es necesario. No, dijo Nemuri, volviendo la cabeza hacia Inko, quien contemplaba a Olmigt con todo el peso del mundo en sus ojos. Parecía aferrarse a un dolor indescriptible en su mirada, y Nemuri se preguntó qué le habría sucedido para que tuviera una mirada tan atormentada. Es muy fácil morir por alguien, Olmigt. Eres el héroe de mi hijo. Le rompería el corazón si murieras. No. Lo que te pido es mucho más difícil. Te pido que vivas por él. Trátalo como a tu hijo, como a tu legado. Porque, desde mi punto de vista, ser tu sucesor es asumir tu legado. Así que entrénalo, cuídalo. Protégelo. Pero no mueras por él, Yaji Toshinori. Vive por él. ¿Y por qué hacerlo ahora? Inko había pedido un poco de tiempo para procesar todas las verdades reveladas esa noche y se había retirado a su habitación. Nemuri aprovechó la oportunidad para clavarle a Olmigt una mirada fulminante que prometía que si se iba sin ella, lo perseguiría, agarraría al joven Midoriya del brazo y lo arrastraría a su habitación para tener una conversación privada. Apenas se inmutó ante la letanía de mercancía de Olmigt en su habitación, aunque se apuntó mentalmente que lo molestaría más tarde y de inmediato se lanzó a sus preguntas. Bueno, Izuku se mordió una uña mientras pensaba la respuesta. Nemuri metió la mano en su bolso y le puso un cubo antiestrés. Sonrió en agradecimiento antes de continuar. La verdad es que quería decírtelo desde hace tiempo. Pero no es solo mi secreto, ¿sabes? También está relacionado con los secretos de Olmigt, y no podía ir contándoselos a la gente sin más. One for All tiene una historia compleja y ni siquiera yo la conozco toda. Jugueteó con el cubo un momento. Hice prácticas con el maestro de Olmigt, Gran Torino. Olmigt siempre decía que su maestro fue quien lo inspiró y le permitió ser maestro, pero Gran fue quien lo convirtió en Olmigt. Yo también lo necesito. Olmigt es mi inspiración, mi predecesor, pero necesito a alguien que me ayude a descubrir el tipo de héroe que quiero ser. La miró con esos grandes ojos verdes y ella maldijo a todos los dioses que se le ocurrieron porque el chico había aprendido a usarlos como armas. Necesito a alguien como tú. Eres tan importante para mí como Olmigt, Kayama-sensei. Siento haberte mentido. Nemuri dejó de fingir enojo y lo abrazó. No, no pasa nada, chico. No tienes nada de qué disculparte. Como dijiste, también hay muchos secretos ajenos en juego. Lo apretó un poco más fuerte. Casi toda su ira había sido solo preocupación. Toda esa charla de peculiaridades y legados la mareaba, y ella tenía años de experiencia como heroína. Izuku solo tenía 15 años, y esto era lo que le preocupaba por las noches. No te guardes más esto, ¿vale? Tienes gente en la que puedes confiar, como yo, tu madre o incluso ese rubio imbécil de ahí fuera. Izuku soltó una risa ahogada. Puedes contarnos lo que quieras, ¿vale, chico? A veces tienes que dejarte llevar por las emociones, Midoriya. Reprimir todo esto puede ayudarte a sobrellevar el día, pero tarde o temprano la presión explota. Lo haré. Gracias. Sintió un vuelco en el corazón. ¿Por qué tenía que pasarle todo esto a este chico? Cada vez que descubría algo nuevo sobre Izuku, se preocupaba aún más por él. Pensó en otro adolescente de pelo esponjoso y atrajo a Izuku con tanta fuerza que empezó a retorcerse. ¿Por qué siempre les pasaban las peores cosas a las mejores personas? Ya no podía ayudar a Oboro, pero que se condenara antes de permitir que le pasara algo más a Izuku. Tengo algunas ideas para ayudarte a entrenar a Látigo Negro. Empezaré a recopilar algunas cosas para cuando vuelvas del campamento de verano. Por ahora, asegúrate de tomarte un tiempo para ti, ¿vale? Trabajas demasiado y ahora que sé todo el estrés al que te has sometido, Nemuri le quitó una mano del hombro y aprovechó para alborotarle el pelo. ¿En serio, cómo demonios estaba tan suave? Debería preguntarle a Inko si era algo que había heredado de su padre o si había comprado un champú específico. No te olvides de ser un niño, ¿de acuerdo? Sí, Kayama-sensei. Ajá, guapa. Ya eres familia.
He coqueteado con tu madre y hemos compartido secretos nacionales. Creo que al menos eso me hace ganar a Nemuri. ¿Nemuri-san? Si prefieres llamarme Nee-san, creo que podríamos arreglarlo. Nemuri funciona. Puedo hacer Nemuri. Rió y le pellizcó las mejillas enrojecidas. Buen chico. Voy a protegerlo. Toshinori miró con curiosidad a Kayama mientras ambos se abrían paso por las calles oscuras. Un viento suave soplaba entre los rascacielos y los edificios de apartamentos, no lo suficiente como para hacer frío de verdad a principios de julio, pero sí lo suficiente como para que All Might deseara haber llevado una chaqueta encima del traje. Su cuerpo delgado no tenía ni de cerca tanto aislamiento como su cuerpo musculoso. Cueste lo que cueste, me aseguraré de que Izuku se convierta en el mejor héroe posible. Pero para lograrlo, necesitas contarme todo, All Might. Ella lo miró, sus ojos azules clavados en los suyos. Sé que no le contaste todo a su madre, pero soy una heroína. Sea lo que sea, puedo con ello y quiero ayudar. Yaji suspiró. Sabía que era inútil discutir. El tono que usó era el mismo que su maestro había usado a menudo, el mismo que el joven Midoriya usaba en batalla. No ofrecía piedad ni compasión y prometía que iría hasta el fin del mundo para cumplir sus palabras. Déjame contarte la historia de dos hermanos. Cuando terminó, el rostro de Nemuri se había endurecido en una resolución pétrea. Vaya, Shouta tenía razón. Eres un idiota. Bueno, eso parece un poco fuera de lugar. ¿Y qué tal darle a un chico de 15 años un don embrujado y ponerlo en la lista de objetivos de un supervillano casi inmortal que se hace llamar el símbolo del mal? Es justo. No me malinterpretes, voy a ayudar a derrotar a All For One y a su liga tanto como pueda. Pero, le lanzó una mirada discreta que hizo enfurecer a Yaji, ¿de verdad crees que puedes vencerlo esta vez? Tendré que hacerlo. Para cumplir la promesa que le hice al joven Midoriya y a su madre, lo detendré de una vez por todas. Pues entonces cuenten conmigo. Vamos a cazar un demonio. Estoy orgulloso de ti, Izuku. Hizo una pausa, sosteniendo las sobras, y miró a su madre, quien estaba concentrada en los platos del fregadero. Sé que no siempre apoyé tus sueños de pequeño, pero los has perseguido y te estás abriendo camino en este mundo. Tienes buenos mentores y buenos amigos. Por favor, basta de secretos, ¿de acuerdo? Izuku? ¿Tienes algo que decirme? Tengo novia. Izuku hizo una mueca al oír el ruido de los platos al caer al suelo. ¿Qué? Katsuki ignoró la charla de sus padres en la mesa. Deliberadamente ignoró las miradas preocupadas que le lanzaban mientras removía los fideos en su tazón. Iba a ser el mejor héroe del mundo. Superaría a All Might, a Deku y a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿O no? Porque la forma en que lo tratas está mal. Es incorrecta y cruel, y fue injusto que el resto del mundo pasara por alto tu comportamiento. Pero la tarea de un héroe es luchar contra la crueldad, la injusticia y los males del mundo. Esto era ridículo. ¿Por qué demonios se enfadaba por esto? Ese vagabundo no tenía ni idea de lo que hablaba. Ser un héroe se trataba de ganar pase lo que pase. Se trataba de ser siempre el mejor y aplastar a los villanos. ¿Verdad? ¿Como Endeavor? Una voz susurró desde lo más profundo de su mente, una que sonaba como la de Aizawa Sensei. Destruyó a su familia para intentar vencer a All Might. ¿Quién dice que no serás diferente? Katsuki regresó de golpe a la conversación que había escuchado en el festival deportivo. Una confesión susurrada de una motivación que Katsuki ni siquiera podía fingir comprender del todo. Sacudió la cabeza con fuerza para apartar ese pensamiento, esparciendo caldo por la mesa. Ignoró los gritos de la bruja. No, él era diferente de Endeavor. Era mejor. Más fuerte. Deku no era All Might ni Endeavor. Deku tiene a All Might de su lado, señaló el susurro. Él lo cuida. Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. ¿Pero cuál era la lección que debía aprender? ¿No golpear a tus hijos? Muy fácil, nunca quiso tenerlos. ¿No comprar una esposa en un intento desesperado por superar a su rival? De todas formas, no la necesitaba. Era más feliz solo. Dejaba el romance a mejillas redondas y Deku. ¿Qué tal sé mejor persona? ¿Te parece una buena lección? ¿Sabes? No me gusta tu versión real. Katsuki pensó, con la voz de Aizawa en su cabeza. Me gusta aún menos tu versión mental.